Hola, bienvenidos a Tu Hogar, el podcast de Libre Gestión de Proyectos, donde tratamos los temas más actuales del sector inmobiliario con el objetivo de asesorarte en la compra o en la mejora de tu vivienda. Seguro que muchos de los que nos están escuchando o nos están viendo se han planteado a la hora de comprar una vivienda cómo funciona una comunidad de propietarios, cuáles son los gastos que hay que asumir, cuáles son las responsabilidades. De eso vamos a hablar en el capítulo de hoy y, como siempre, lo vamos a hacer con un experto. Él es Ángel Mateo. Ángel, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Ángel es administrador de fincas con más de 25 años de experiencia. Es además vicepresidente segundo del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Un placer contar contigo, con usted. Igualmente. Lo primero, ¿cuál es la responsabilidad de una comunidad de propietarios? Pues la responsabilidad de una comunidad de propietarios pudiéramos decir que es casi ilimitada, porque al final en un edificio que puede ser residencial, puede ser de uso terciario, se juntan, se reúnen numerosas instalaciones industriales que tienen una serie de normativa que cumplir. Y a eso le unimos un factor humano, que la mayoría de las comunidades de propietarios son las residencias de personas, con lo cual hay que vigilar tanto por la seguridad de las personas como por la seguridad y habitabilidad del edificio. ¿Qué tipos de gastos asume una comunidad de propietarios? Pues una comunidad de propietarios pudiéramos decir que asume gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Gastos ordinarios pues son aquellos necesarios para la habitabilidad del inmueble, es decir, gastos de conservación, de mantenimiento, de reparación, gastos de personal, gastos de suministros, luz, gas, gasóleo y toda una serie de gastos a lo mejor de índole fiscal, como tasas, impuestos y demás. Cuando estás refiriéndote a estos gastos, ¿podemos dividirlos quizá en gastos comunes y luego habría que sumar los gastos municipales? Por ejemplo, un tema que preocupa mucho es el tema de la basura. ¿Dónde estaría contemplado ese gasto? Bueno, dentro de cada municipio tiene una regulación tributaria diferente. Normalmente todos los ayuntamientos pues tienen una política tributaria respecto a los edificios y a los vecinos o personas que residen en esos edificios. Por ejemplo, la famosa tasa de recogida de basuras o el impuesto de bienes inmuebles o, aquí en Madrid, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras que gravan las obras que se realizan en los edificios. O la tasa de prestación de servicios urbanísticos, que es la tasa que cobra un ayuntamiento por gestionar una licencia municipal. Es decir, que hay un gran espectro. Y ahora que vivimos en un ambiente de movilidad urbana, pues no tenemos que olvidarnos también de los conocidos como pasos de carruajes o tasas de aprovechamiento de espacios públicos. Es decir, el paso del coche por la acera, esa comunidad paga una tasa al ayuntamiento anualmente por esa utilización. Decía que mucha gente que nos está escuchando, que se va a comprar una casa o se la acaba de comprar, tiene dudas de todo este tema. Por ejemplo, ¿cómo se reparten esos gastos? Bueno, la Ley de Propiedad Horizontal, que es una ley del año 1960, es una ley, desde mi punto de vista, muy bien estructurada conceptualmente, porque establece un ámbito de autorregulación. Es decir, es la propia comunidad de propietarios la que se autorregula respetando, como no puede ser de otra manera, las exigencias legales. Y además lo hace a través de principios democráticos. Es curioso que en el año 1960, bajo un sistema político dictatorial, se permitiera a los españoles votar. Los españoles no votaban, pero en sus comunidades de propietarios se reunían una vez al año para votar. Y siempre respetando los principios de mayorías simples, mayorías cualificadas o mayorías de unanimidad. Y es la propia ley la que ayuda a los propietarios a decir, y los gastos se tienen que repartir conforme a la cuota de participación o a lo especialmente establecido. ¿Y qué es lo especialmente establecido? Pues en muchos edificios, actualmente no se construye un edificio sin que
se establezcan unas normas de reparto de los gastos es formas especiales de repartir los gastos diferentes a la cuota de participación. Por ejemplo, en un edificio que tenga una piscina y haya pisos, locales y trasteros, normalmente se suele decir que el uso de la piscina está reservado a los propietarios de viviendas y que solo participarán en los gastos de piscina los propietarios de vivienda, eximiéndose de la contribución a los gastos de los propietarios de locales o de los propietarios de trasteros. Y todo eso en ese espacio de autorregulación, es decir, la Junta de Propietarios, que es el espacio soberano, es el órgano soberano de la comunidad, es la que decide cómo se hacen las cosas dentro de ese espacio. Es decir, para mí, una de las semillas de la democracia, aunque parezca mentira, son las comunidades de propietarios. Qué curioso y qué interesante. Entiendo entonces que esos criterios se pueden modificar democráticamente. Democráticamente, la comunidad puede, siempre que se den las mayorías necesarias, cambiar su proceder anterior, pero hay que respetar las mayorías necesarias. En concreto, si queremos modificar un criterio de reparto, por ejemplo, que en vez de ser la cuota de participación se diga, pues a partes iguales entre todos los propietarios. Si eso se acuerda por unanimidad, nadie lo impugna y todo el mundo lo acepta, eso es, como dirían, palabra de Dios. Estupendo. Me ha apuntado un término que creo que no queda muy claro, que es la cuota de participación. ¿Qué es exactamente? Tiene que ver con todo esto, ¿no? Tiene que ver con todo esto, ¿vale? La ley de 1960 habla siempre de pisos y locales. No hay otro término. Habla de piso o local y dice los pisos y locales tendrán un porcentaje sobre el total del inmueble que denominaremos cuota de participación. Esto tiene una doble vertiente. Primera vertiente, esa cuota de participación es lo que a mí me pertenece del total del inmueble. Me explico. Si un inmueble, por lo que sea, una comunidad de propietarios decidiera venderlo, el fruto de esa venta a cada propietario le tocaría la parte proporcional a esa cuota de participación. Es decir, que si un propietario tiene un 3%, ¿vale? y por el inmueble le dieran 1 millón de euros, el fruto sería para él el 3% de ese 1 millón de euros. Pero además la ley le da un doble uso a la cuota de participación que dice, es la forma primera de reparto de los gastos. Si no se dice nada, la cuota de participación es como usted además va a contribuir en los gastos de la comunidad. Es decir, tiene esa doble vertiente. Hablamos de gastos comunes, municipales, pero la gente teme los gastos extraordinarios. ¿Hay muchos gastos de este tipo? Normalmente el gasto general es el gasto ordinario. Es decir, el gasto ordinario que mantiene el edificio. Pero los edificios necesitan un mantenimiento y no hay que engañarse, esto es así. Es decir, los edificios envejecen, no todos los edificios son iguales, no es lo mismo un edificio exento que un edificio que esté en un patio de manzana, no es lo mismo un edificio que esté en mitad de un jardín que no lo esté, porque envejecen los edificios de diferentes maneras. Y entonces, para afrontar determinados gastos, pues es un gasto extraordinario. Y gasto extraordinario es aquel que se da en un momento determinado. Es decir, se da en un momento determinado para una actuación determinada y que tiene una limitación temporal. Es decir, si vamos a reformar una fachada, pues va a ser 1 año reformando la fachada. Y eso va a ser un gasto extraordinario que no se va a mantener en el tiempo. Sin embargo, el gasto ordinario es constante, es siempre el mismo, es repetitivo. Repetitivo porque es un gasto de mantenimiento ordinario del edificio. Ahí podríamos incluir una derrama. ¿Qué es una derrama? Pues una derrama, para financiar un gasto extraordinario, es decir, todo gasto se financia. Los ordinarios con las cuotas ordinarias y los extraordinarios con derramas o cuotas extraordinarias. Y esas cuotas o derramas extraordinarias pues tienen un periodo de vigencia. Pues dice, mire, este gasto lo vamos a dividir en 12 meses y entre los 30 vecinos del inmueble. Bueno, pues eso es el concepto de derrama, que tiene una finalidad determinada. Es derrama contra gasto extraordinario. Hay gente que nos está escuchando que vive de alquiler o que contempla esta posibilidad a la hora de tener una vivienda. ¿La persona que alquila tiene que asumir este tipo de gastos o le corresponden al propietario? A ver,
la ley de propiedad horizontal siempre se refiere al propietario, al comunero, siempre. Con lo cual, la comunidad es ajena al pacto entre arrendador e inquilino, o arrendador o arrendatario. Los pactos entre ellos no son vinculantes para la comunidad. Es cierto que normalmente en todos los contratos de arrendamiento los gastos extraordinarios se suele regular que son a cargo de la persona que está usando la vivienda. Pero es algo que no vincula ni atañe a la comunidad de propietarios. Es decir, que no le vincula, ella no participa en el contrato de arrendamiento, ¿vale? Es decir, que pudiéramos zanjar o establecer que es el libre acuerdo entre arrendatario y inquilino los que determinan quién se hace cargo de esos gastos de comunidad, ya sean ordinarios o ya sean las derramas o gastos extraordinarios. Volviendo a los propietarios, es importante, ¿verdad?, el tema de las juntas. ¿Es obligatorio? ¿Cómo funcionan este tipo de actos en comunidad? Bueno, las juntas de propietarios, su asistencia es un derecho del propietario, ¿vale? No es una obligación. Una de las obligaciones que sí establece la ley es que el propietario tiene que ser el presidente cuando le toque, pero la asistencia a las juntas de propietarios es voluntaria. Hay dos tipos de asistencias que tienen el mismo valor, la asistencia personal o la asistencia por representación. A uno le puede representar una tercera persona que no obligatoriamente tiene que ser propietario, es decir, puede ser un tercero ajeno a la comunidad de propietarios para que le represente en el momento de la junta de propietarios. Ahora mismo hay un gran debate porque con la pandemia el derecho de asistencia y participación para determinados colectivos que son muy vulnerables, personas de mayores de 65 años, tienen limitado ese derecho de asistencia. Y desde muchos sectores se está pidiendo la regulación que las juntas de propietarios sean telemáticas, porque actualmente únicamente pueden ser presenciales, lo cual limita el derecho de asistencia y de voto de muchos comuneros. Y hoy que funcionamos con la videoconferencia a todas horas, mira, puede ser una salida. Pues Ángel Mateo, muchísimas gracias por explicarnos este tema. Esto es una responsabilidad, yo creo que positiva, es un gasto sí, pero trae muchos beneficios para todos, ¿no? Es lo que tiene vivir en comunidad. Sí, hay que mentalizarse que uno vive en un entorno democrático que se reúne una vez al año mínimo en las juntas de propietarios y hay que aceptar lo que la junta de propietarios decida. Muchas gracias a Libra GP por haberme cursado esta invitación que muy amablemente y gustosamente he estado participando con vosotros. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Y a vosotros, gracias por escuchar. Somos Libra GP y en libragp.com tenéis más información y muchas promociones. Hasta pronto, nos escuchamos.